Antes de empezar, por si os estáis preguntando qué es la dislexia es un trastorno neurológico que normalmente afecta a personas con una inteligencia media. A las personas que presentan dislexia les resulta complicado reconocer y procesar palabras y letras. La dislexia normalmente se muestra en la tendencia a leer y escribir las palabras y letras desordenadas. También puede ocurrir a la hora de hablar. Y ahora, dentro vídeo. Hola, buenas tardes. Somos Cintia Bravo y Nerea Acedo y somos estudiantes de tercero de Psicología de la Universidad Pontificia de Comillas y vamos a hacer una entrevista a esta pareja para aprender más sobre la dislexia. Y bueno, para empezar queríamos hacer como una breve introducción sobre vosotros. ¿Cómo os llamáis? Juan Manuel. Y Arantxa. Encantada. ¿Y qué edad tenéis? Yo tengo 55. 54. ¿Y a qué os dedicáis? Los dos somos profesores universitarios, somos profesores de Derecho. Estupendo. Bueno, el motivo de esta entrevista es que vuestro hijo presenta dislexia y a nosotras nos gustaría pues, aprender más acerca de ello y pues, dar visibilidad a este problema. Suponemos que es difícil pensar como en un momento concreto en el que se detectó la dislexia en vuestro hijo. ¿Nos podéis contar qué situaciones os hicieron ver de puede que tenga dislexia o como que os hizo pensar de puede que tenga algo, vamos a llevarle a alguien? Pues nos llamó el orientador del colegio porque Javi tenía 4 o 5 años. Yo sospechaba que había algo raro porque cuando empezó a leer la cartilla, a aprender a leer, terminó el año y no había aprendido a leer entera la cartilla. Pero yo no le di importancia porque pensé que a lo mejor se aprendía entre 2 años. Pero luego llegó su hermana y la hermana en Navidades ya se sabía la cartilla. Entonces eso me hizo pensar que podía haber algo en Javi. Y justo un poco después nos llamaron del colegio, el orientador, para decirnos que pensaban que Javi podía tener algo, precisamente por los problemas que tenía para aprender a leer y escribir. Nos recomendaban que fuésemos a un centro especializado. Fuimos aquí en Las Tablas a un logopeda y le hicieron el diagnóstico rápidamente concluyeron que tenía dislexia. Y a partir de ahí pues ya empezamos con el tratamiento y estuvimos 4 años. Así es. Pues estas dificultades del lenguaje, a pesar de ser comunes, es verdad como que creo que no están demasiado visibilizadas y que hay mucha gente que no ha oído hablar de ellas. En vuestro caso, ¿habíais oído hablar de este tipo de dificultades del lenguaje? Sí, pero es verdad que no son unas problemáticas muy generalizadas o de las que se sepa demasiado, no se han visibilizado suficientemente. Y sí, yo sí que conocíamos que existía la dislexia, pero como no es algo muy visible, pues no teníamos demasiada información ni demasiados conocimientos sobre ella. Ha sido con el caso de Javi que nos hemos puesto al día. O sea, que habéis oído hablar de ella, pero no como realmente en qué consistía. Claro, sabíamos que existía, pensábamos que era simplemente un tema de que cambiaban las letras. A mi hermana, de hecho, la estuvieron mirando a ver si tenía dislexia, no llegaron a diagnosticarla, pero es que hace 40 años no se hacía. Mi prima sí que estuvo diagnosticada de dislexia, pero la verdad es que pensamos que era simplemente eso, que cambiaban las letras. No nos podíamos imaginar todo lo que hay detrás realmente de una dislexia. Y cuando vosotros os enterasteis de que Javi tenía dislexia, os afectó, bueno, ¿cómo reaccionasteis y si afectó al contexto familiar de alguna manera? Bueno, siempre que te encuentras con una problemática de estas características, pues te afecta y piensas en qué medida le va a limitar a él en el desarrollo de su vida académica y de su vida personal. Pero dicho eso, tampoco recuerdo que nos alarmásemos demasiado, porque lo poco que conocíamos de la dislexia y lo que empezamos a conocer a raíz del diagnóstico tampoco se nos pintaba como algo excesivamente grave que le fuese a truncar su vida académica y su vida personal. Desde el primer momento nos dijeron que con tratamiento pues esto se vencería y podría llevar una vida normal académicamente hablando y por lo tanto bueno pues nos tranquilizamos siempre dentro de la preocupación lógica que supone saber que le han diagnosticado dislexia y que eso pues para él supone una traba importante, pero bueno,
no fue un trauma grande, la verdad. Ujú. Y actualmente, ya con esto que habéis llevado del tratamiento, ¿cuáles son las limitaciones que sigue teniendo en el contexto académico? La dificultad de leer. La dificultad de leer y escribir. Es que además, para él es muy cansado leer. Luego además, para nosotros no tenemos el problema de la dislexia, pero te das cuenta de que hay distintos formatos de letra, que para nosotros nos da igual, pero es que para ellos un determinado formato de letra, el que estudian por libro, el que estudia el ordenador, tiene una repercusión muy importante, porque hay tipos de letra que no entienden. Los tipos de letra que están muy pegados y hay muchos libros con letra pegada. Cuando están en ordenador, el ordenador les dispersa mucho. Por un lado les beneficia, pero por otro lado también les dispersa. Y la dificultad para escribir. O sea, él tiene una cantidad de faltas de ortografía que por mucho que se sabe perfectamente las reglas de ortografía, comete unas faltas de ortografía que son inimaginables. Y eso le limita a la hora de estudiar, tarda mucho en estudiar. Se cansa mucho. Se cansa el doble o el triple que cualquier alumno Tú normal. lo notas, que el esfuerzo que hace, y luego además le ves que se frustra continuamente porque hace mucho esfuerzo, tiene le preguntas el por el resultado. examen y no tiene resultado. Claro, al principio él quería sacar sobresalientes y matrículas como sus compañeros. Ahora el pobre dice que si saca un 6 conforma con aprobar. ya. Hay, en el caso de los niños disléxicos, en este caso Javi, el problema se agranda porque, como bien ha explicado Arantxa, la mayor dificultad es a la hora de leer y escribir. Como ahora la educación en la inmensa mayoría de los colegios es bilingüe y se hace en inglés, y él ha estado en un colegio donde el bilingüismo estaba muy marcado y muy intenso, el tener que estudiar, leer y escribir en inglés ha agravado todavía mucho más el problema. Y luego, esto no sé si lo conocéis, Javi, además de dislexia, tiene TDAH. Y eso le ha agravado todavía aún más su rendimiento académico. Ese es el problema doble que tiene Javi. Y además de la lectura y la escritura, el problema es con las matemáticas, que cambia los signos, que cambia los números sin ninguna razón. O sea, sabe perfectamente la mecánica para hacer un ejercicio, pero de repente te cambia un signo sin ninguna razón, o te cambia un 5 por un 7 sin ninguna razón. Luego además él tiende a saltarse pasos. O sea, él muchas veces piensa tan rápido que directamente se salta 3 pasos y pone la solución. También a lo mejor por la impulsividad del déficit de atención, pero en lectoescritura y en matemáticas, claro, esa es la base del aprendizaje. Nosotros pensamos que de no haber tenido que estudiar en un contexto bilingüe y luego, si no tuviera TDA, pues yo creo que la dislexia, aun siendo un problema, yo creo que la llevaría a él y nosotros mejor. Pero claro, por eso le ha juntado estos dos añadidos. El tener que estudiar en inglés, que para un disléxico yo creo que es mucho peor, y luego el TDA. Pero igual que hay niños, imagínate un niño inmigrante hispano que vaya a Estados Unidos. Si es disléxico, tendrán que tener algún sistema para enseñar a disléxicos en inglés. Es que los colegios no están preparados. O sea, igual que hay niños disléxicos que estudian ingleses, pues tendría que haber algún método para los españoles.